Hay una razón muy poderosa que te ha traído hasta este momento y te ha detenido justo aquí. No fue casualidad, y en el fondo ya lo sabes. En las últimas semanas, quizá incluso días, algo dentro de ti empezó a cambiar. Una sensación extraña, difícil de explicar, un mensaje silencioso que la lógica no logra entender. Tal vez fue un peso en el pecho, despertarte en medio de la noche o emociones que surgen sin motivo aparente. Todo tiene una explicación real. Es importante que sepas desde el principio, no estás imaginando nada. Esa urgencia, esa sensación de cambio que recorre tu cuerpo, es la respuesta profunda a lo que está ocurriendo en la mente y el corazón de alguien muy especial. Aunque todo parezca tranquilo por fuera, con silencio, distancia o frialdad, por dentro se está gestando una tormenta emocional. Hay un movimiento invisible, poderoso, que no se puede detener. Esa persona que no puedes sacar de tu mente ha llegado a un punto sin retorno, un estado que podríamos llamar fuera de control emocional. De este lugar surgirá una decisión que transformará todo entre ustedes. No se trata de confusión ni agresión, sino de una lucha interna que ha superado sus límites. Durante mucho tiempo intentó manejar lo que sentía con la razón, como si eso pudiera protegerla, pero lo que se reprime siempre encuentra su camino hacia la superficie. Si esto resuena contigo, déjalo reflejado y comparte tu experiencia. Cada vez que liberamos estas reflexiones, ayudamos a otros a comprender sus propios procesos internos. Carl Jung describió este momento con gran precisión. Lo llamó el despertar de la sombra. Todo aquello que fue negado para sobrevivir regresa con fuerza cuando ya no puede permanecer oculto. Esta persona mantuvo una fachada de control, indiferencia o perfección, manteniéndose alejada de ti, pero esa estructura rígida se ha desmoronado. Lo que siente dejó huella en su inconsciente y ahora ya no puede controlar sus emociones, porque son más grandes que su miedo. Tal vez te preguntes, ¿por qué después de tanto silencio parece que todo está a punto de explotar? La respuesta está en la saturación interna. Nadie puede escapar eternamente de su verdad. Cada distracción, cada evasión, ha llevado a un callejón sin salida. Cuando tú empezaste a soltar, a distanciarte, le diste espacio para enfrentarse a su vacío interno. Fue entonces cuando comprendió que la única manera de recuperar la calma es tomar una decisión, aunque duela profundamente. Lo que percibes no es imaginación ni sugestión, es información. Cuando dos personas estuvieron profundamente conectadas, la separación externa no detiene el intercambio interno. Por eso la ansiedad puede aparecer de repente, como una ola que no pertenece a tu mar. Esa presión en el estómago, esa nostalgia repentina, no son solo tuyas, son el reflejo de alguien que ya no puede seguir huyendo de sí misma. Jung llamaba a esto el colapso frente a la verdad psíquica. La mente puede engañar durante años, pero el inconsciente siempre cobra su precio. Esta persona construyó defensas, rutinas e incluso nuevas identidades para no sentir. Sin embargo, cuanto más se alejaba, más presente volvía tu recuerdo, no como un ideal romántico, sino como una pregunta que erosiona cualquier estructura rígida. ¿Y si esto que evité era lo verdadero? Este patrón se repite una y otra vez. Incluso quienes parecen seguros, exitosos y admirados, llegan a un punto en que nada satisface. Las distracciones dejan de anestesiar, el ruido exterior se vuelve vacío. Es en ese momento cuando el vínculo reaparece con fuerza casi insoportable, no como deseo superficial, sino como necesidad emocional profunda. Lo que no se eligió a tiempo comienza a doler. Este dolor no busca castigar, sino corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Y quizá hayas notado algo. Justo cuando dejaste de insistir y comenzaste a enfocarte en ti, su energía se intensificó. Esto no es casualidad. Al apartar tu atención, dejaste de sostener su ilusión de control. Quedó sola frente a tu ausencia, y en ese silencio impuesto, lo que siente por ti se intensificó. Ninguna distracción logra cubrirlo, ninguna lógica lo calma. Solo queda enfrentar una verdad que durante mucho tiempo pidió ser reconocida. En este punto ocurre algo crucial. El miedo cambia de dirección. Antes temía perderte a ti. Ahora teme perderse a sí misma si no actúa. Jung señalaba que cuando la psique llega a este nivel, la decisión ya ha sido tomada internamente, aunque aún no se exteriorice. El conflicto no es si hará algo, sino cómo lo hará.
La presión interna exige resolución. Y cuando una emoción supera al miedo, actuar deja de ser opcional y se convierte en una necesidad para sostener la propia integridad emocional. Esta fase se vive con confusión, impulsos contradictorios y noches sin descanso. Desde afuera puede parecer indecisión, pero en realidad es una lucha interna intensa por recuperar coherencia. La mente busca soluciones que no amenacen la identidad construida, pero el alma ya no negocia, exige alineamiento, exige verdad. Cuando la incoherencia se vuelve insoportable, cualquier máscara empieza a sofocar. Es entonces cuando la transformación deja de ser una idea y se vuelve urgente. No se trata solo de amor, sino de integridad, de dejar de fragmentarse para encajar. Jung explicaba que la neurosis surge cuando traicionamos nuestra naturaleza más profunda. Ahora esta persona empieza a comprenderlo, quizá con dolor, quizá con vergüenza, pero también con una claridad nueva. La claridad que llega cuando ya no es posible mentirse a sí misma. Y aunque esa lucidez pueda asustar, también libera, porque revela un único camino: elegir lo reprimido o vivir en conflicto permanente. Este es el momento más delicado del proceso. La decisión aún no se manifiesta en acciones externas, pero internamente ya ha tomado forma. Es como una grieta invisible que atraviesa toda su estructura interna. Cada hábito automático falla, cada excusa suena vacía. Su sistema interno colapsa lentamente hasta que una única acción parece capaz de restaurar el equilibrio. No es un impulso irracional, sino una corrección profunda, un intento desesperado de sentirse en paz consigo misma. Tu reciente silencio y tu distanciamiento funcionaron como un catalizador. Al no perseguirla ni exigirle nada, la obligaste a mirar hacia adentro. Y lo que encontró no fue calma, sino verdad. Una verdad incómoda, persistente, imposible de ignorar. Por eso este periodo se percibe tan denso y cargado. No es una espera vacía, es gestación. Algo se forma en la oscuridad, preparándose para irrumpir y redefinir todo entre ustedes. Cuando finalmente actúe, no será para demostrar ni jugar, será para cerrar una herida interna que ya no puede sangrar en silencio. Jung enseñaba que la transformación verdadera ocurre cuando dejamos de resistirnos a quienes somos. Esta decisión no nace del drama, sino del agotamiento y la saturación interna. Y cuando llegue, la percibirás no por palabras, sino por coherencia. Quien atraviesa este proceso no vuelve igual, vuelve más íntegro, más honesto, incapaz de seguir huyendo de sí mismo. En este punto, su mente ya no busca justificar el pasado, sino aliviar la tensión interna. Cada recuerdo compartido regresa con una claridad incómoda, no para idealizarte, sino para mostrar lo que antes evitaba sentir. Lo que parecía control, ahora se experimenta como rigidez. Cuando la rigidez duele, el cuerpo y la psique exigen flexibilidad, no para retroceder, sino para avanzar con verdad. Este es el origen del impulso que están haciendo. Muchos creen que el cambio surge del deseo, pero en realidad surge del cansancio de mantener una versión de sí misma que ya no encaja. Jung explicaba que cuando una identidad se vuelve demasiado estrecha, el inconsciente empuja hasta romperla, no por crueldad, sino por supervivencia. Esta persona no solo piensa en ti, está tratando de salvarse de una vida que comenzó a sentirse falsa, repetitiva y emocionalmente vacía. Quizá por eso percibes momentos de calma seguidos de olas intensas. Es el pulso del proceso. Avanza, retrocede, pero no se detiene. Cada intento de volver a lo conocido encuentra resistencia interna. Las viejas estrategias ya no funcionan. Cuando el sistema interno pierde eficacia, surge ansiedad, no como castigo, sino como señal clara de que continuar igual ya no es sostenible. Aquí emerge una verdad incómoda. No todo silencio es indiferencia. A veces, las personas callan porque sienten demasiado. Y cuando esa represa emocional empieza a quebrarse, cualquier decisión se vuelve enorme. No se trata solo de acercarse o alejarse, se trata de derribar una identidad construida durante años. Por eso el proceso es lento, intenso y profundamente solitario. Jung sostenía que el mayor miedo humano no es al dolor, sino a la transformación, porque cambiar implica perder referencias, roles y certezas. Esta persona está en ese límite. Sabe que, cualquiera que sea su decisión, ya no podrá fingir.
Y esa conciencia pesa, pero también libera. Cuando la mentira interna cae, algo fundamental empieza a ordenarse. El caos que percibes no es destrucción, sino una reorganización interna en tiempo real. Podrías notar señales sutiles, sueños intensos, recuerdos recurrentes, una necesidad extraña de revisar el pasado. Todo esto forma parte de un mismo proceso. La psique busca integrar lo que fue rechazado, no para idealizarlo, sino para darle un lugar legítimo. Jung llamaba a este camino individuación, la ruta hacia la totalidad. Aunque el recorrido sea incómodo, siempre conduce a una decisión auténtica, no impulsiva ni reactiva, sino inevitable. Es el momento en que la espera deja de ser pasiva. Aunque externamente todo parezca quieto, internamente todo se mueve. Cada pensamiento la empuja un poco más hacia el límite, y cuando se alcanza, no hay retorno. La decisión no surge como una idea nueva, sino como un alivio anticipado, la única salida posible de una tensión que ya agotó todas las alternativas intermedias. Es importante comprender algo. Esta decisión no se toma para complacerte, sino para restaurar coherencia interna. Y paradójicamente, eso la hace más firme. Porque quien actúa desde la necesidad de alinearse consigo mismo deja de jugar, deja de probar, actúa con seriedad, no por drama, sino por respeto a su propia verdad. Esto diferencia este momento de todos los intentos anteriores. El miedo quizá aún esté presente, pero ya no domina. Su energía cambia de densidad, se vuelve más clara y directa. Por eso la percibes antes de que se manifieste externamente. Los cambios reales ocurren primero en el interior, y lo externo solo llega después, como consecuencia de una reorganización profunda. Nada de esto es casual. Es fruto de un proceso largo, silencioso y acumulativo. Cada renuncia, cada huida, cada excusa ha contribuido a llegar a este punto. Jung señalaba que el destino se manifiesta cuando dejamos de escuchar al alma. Ahora esa voz se vuelve imposible de ignorar. A medida que el proceso avanza, algo curioso sucede. La culpa cambia de dirección. Ya no se trata de ¿y si hago mal?, sino de ¿y si sigo negándome a mí misma? Esta inversión transforma todo. La psique entiende que posponer también es una elección, y que cada día de silencio refuerza una herida interna. Por eso el impulso crece. No busca drama ni promesas grandiosas, busca descanso, descanso de la lucha constante entre lo que se muestra y lo que se siente. De ahí surge la verdadera urgencia. Desde afuera, algunos lo interpretan como crisis. Desde dentro, es una claridad dolorosa. Jung advertía que cuando la conciencia se expande, lo viejo ya no encaja. Las explicaciones anteriores se quedan cortas, las excusas pierden fuerza. La persona empieza a observar su vida como un espectador incómodo, y en esa observación surge una pregunta definitiva: ¿estoy viviendo o sobreviviendo? Cuando esta pregunta se instala, el reloj interno se acelera. No queda mucho espacio para seguir postergando. Quizá por eso hay días de distancia extrema y otros de proximidad inexplicable. No es manipulación, es oscilación interna. El sistema interno intenta volver a lo conocido y falla. Cada intento fallido aumenta la presión, como un resorte demasiado comprimido. La liberación no es violenta, sino necesaria. Y cuando ocurre, sorprende incluso a quien decide, porque no surge de un impulso momentáneo, sino de una acumulación silenciosa que alcanzó su límite. En este punto, la lógica deja de dominar. Acompaña, pero no trates de dirigir. Jung afirmaba que la razón orienta, pero no debe sofocar la verdad emocional. Esta persona lo está aprendiendo ahora. Por eso, los argumentos externos ya no calman la inquietud. Puede tener todo en orden y aún así sentirse vacía. Ese vacío no pide distracción, pide sentido. Y el sentido, cuando se pierde, solo se recupera con una decisión valiente. Quizá te preguntes cuál es tu papel en esto. Más del que imaginas, menos del que crees. No eres la causa, eres un espejo. Representas lo que ella no pudo integrar a tiempo, y los espejos no persiguen, reflejan. Por eso, cuanto más te alineas contigo mismo, más evidente se vuelve para ella su propio desalineamiento interno. No es presión externa,
es contraste interno. Y este contraste acelera cualquier proceso de conciencia. Hay una etapa especialmente incómoda, cuando la persona sabe lo que debe hacer, pero aún no se atreve. Es un territorio de insomnio, pensamientos circulares y silencios prolongados. No es indecisión, es luto por la versión de sí misma que debe dejar atrás. Jung decía que toda transformación exige una pequeña muerte psíquica, y nadie atraviesa esto sin resistencia. Pero la resistencia ya no detiene, solo retrasa algunos pasos del inevitable. Aquí es donde muchos fallan al interpretar las señales. Creen que la pausa es retroceso, cuando en realidad es integración. El inconsciente reorganiza todo internamente, prueba distintas posibilidades y evalúa riesgos, no para escapar, sino para sostener lo que está por venir. Una decisión tomada desde este nivel no admite puntos intermedios. Exige coherencia, y la psique lo sabe. Por eso se toma su tiempo, aunque la presión interna siga aumentando. Cuando finalmente se cruza el límite, algo en su energía cambia, se vuelve más directa, menos dispersa. Ya no busca aprobación externa, busca alinearse consigo misma. Jung llamaba a este momento individuación consciente. No es romántico, no promete eternidad, promete honestidad, y esa sinceridad le da fuerza. Quien decide desde el centro deja de negociar con el miedo. Actúa con serenidad, aunque internamente pueda sentir inseguridad. La acción quizá no sea inmediata, pero ya se ha iniciado internamente. Las decisiones profundas primero se consolidan dentro, luego encuentran forma externa. Por eso todo puede parecer suspendido, no es vacío, es concentración, como el silencio antes de una nota definitiva. Percibes esto porque estás conectado a ese campo emocional, no para intervenir, sino para entender que el proceso ya comenzó. Aunque aún no haya palabras ni gestos visibles, no se trata de idealizar a nadie. Es un proceso humano, real y crudo. Jung nunca habló de soluciones mágicas, habló de responsabilidad interna, y eso es lo que emerge aquí, una responsabilidad que ya no se puede delegar ni postergar. La decisión que se avecina no nace del impulso romántico, sino de la necesidad de vivir sin fracturas internas. Cuando alguien elige esto, su impacto se refleja en todos los vínculos que toca. A partir de este momento, la percepción del tiempo cambia, los días parecen más densos, las noches más largas. No es ansiedad sin sentido, es reorganización interna. La psique necesita espacio para integrar lo que antes fue rechazado. Cada recuerdo regresa con un tono diferente, menos idealizado, más honesto. Y en esa honestidad surge una claridad firme, aunque incómoda. Ahora la pregunta deja de ser, ¿qué siento?, y se convierte en ¿qué haré con esto que siento? Este giro marca el inicio real del cambio. Jung advertía que cuando emerge la verdad, no pide permiso y rompe cualquier estructura previa. Por eso esta etapa se vive como presión constante. Ninguna distracción logra silenciarla. El trabajo, el ruido, las rutinas, todo pierde eficacia frente a la necesidad interna de coherencia. El inconsciente impulsa hacia una síntesis que exige acción concreta, no para garantizar resultados, sino para restaurar armonía interna. Vivir dividido duele más que cualquier consecuencia externa. Puede que notes una energía más intensa al pensar en esa persona. No es dependencia, es resonancia, dos procesos internos que se encuentran sin palabras. Tú avanzaste hacia tu centro, y ese movimiento activó el suyo. No porque seas responsable, sino porque el contraste despierta. Jung decía que nadie cambia por presión externa, solo por confrontación interna. Y esa confrontación ya está ocurriendo, silenciosa, irreversible y transformadora. En este punto, su mente busca certezas, pero la transformación no ofrece certezas, solo verdad, y la verdad rara vez resulta cómoda. Por eso surgen dudas finales, intentos de negociación interna, y si no es el momento, hoy sí me equivoco. Pero estas preguntas ya no detienen el proceso, solo acompañan. El movimiento interno sigue como una corriente subterránea que tarde o temprano saldrá a la superficie. Ninguna fuerza puede contenerla por mucho tiempo. Lo más revelador es que ya no se trata de ganar o perder. Esa lógica quedó atrás. Ahora se trata de integrarse,
de dejar de fragmentarse para sostener una identidad completa. Jung llamaba a esta presión interna el llamado del self. No es una voz suave, es un mandato profundo, exige alineamiento, exige decisión. Aunque la forma externa todavía no sea clara, el sentido interno ya está presente. Continuar igual sería una traición consciente, y para la psique eso es intolerable. Cuando finalmente actúe, no será impulsivo, será decidido y firme. Quizás sin grandes palabras, pero con una energía diferente, más presente, más directa. Las decisiones auténticas no necesitan adornos, se perciben. Jung decía que la verdad tiene peso propio, y ese peso se nota en la coherencia entre palabras, gestos y silencios. La ambigüedad interna ya se agotó. Para ti, este periodo es una invitación a algo esencial: no intervenir, no empujar, no anticipar. Tu papel es mantener tu propio centro. Cuanto más en paz estés contigo mismo, más evidente será para la otra persona su propio desorden interno. No es estrategia, es energía. Y la energía alineada no persigue. Espera sin ansiedad, confiando en que lo auténtico encuentra su momento. Nada de esto ocurre por casualidad. Jung afirmaba que lo que no se hace consciente se repite como destino. Esta persona se enfrenta a la oportunidad de romper un patrón antiguo, aunque el miedo aún susurre, ya no gobierna. La decisión que se acerca no busca resultados perfectos, busca integridad. Cuando alguien elige integrarse, el efecto es real, profundo e imposible de ignorar para quienes están conectados a su historia. Al acercarse a este punto decisivo, la resistencia adopta su última forma: nostalgia selectiva. La mente intenta rescatar fragmentos del pasado para justificar la inacción, pero algo falla, ya no basta. Jung señalaba que al finalizar una etapa, el inconsciente deja de idealizarla. Lo que antes generaba calma, ahora provoca inquietud. Esta sensación no es un castigo, sino un signo de cierre. El sistema interno se prepara para desprenderse de lo que ya no protege, solo restringe. En esta fase final, la soledad se hace más palpable. No porque falten personas alrededor, sino porque nadie puede decidir por otro. La persona siente el peso de su propia elección de avanzar, y aunque intente compartirlo, comprende que este paso es íntimo. Jung describía esto como un momento de responsabilidad psíquica. Ya no hay culpables, solo decisiones personales. El camino se estrecha y, paradójicamente, surge una calma tensa, previa a la acción. Podrías percibir un cambio sutil en tu propia energía: menos dispersión, más enfoque. No es frialdad, sino concentración interna. Cuando la psique toma una determinación, reduce el ruido, prioriza y descarta lo innecesario. En este proceso, muchas máscaras caen sin aviso. Jung afirmaba que la autenticidad no se anuncia, se manifiesta. Este periodo puede sentirse extraño, como si nada externo señalara lo que ocurre. Sin embargo, todo se está reorganizando desde adentro. La emoción principal ya no es miedo, sino gravedad. La sensación de que lo que viene es importante no es euforia ni ansiedad, sino un peso interno, la conciencia de que tras esta decisión no habrá retorno al autoengaño. Jung sostenía que el verdadero crecimiento siempre implica pérdida, de ilusiones, excusas y roles cómodos. Esta pérdida, aunque necesaria, se percibe como un vértigo silencioso. Puede que notes que el contacto emocional entre ustedes se intensifica sin palabras. No es fantasía, es sincronía, dos procesos internos que se alinean a ritmos distintos. Tú aprendiste a sostenerte, ella está aprendiendo a elegirse a sí misma. Cuando ambos movimientos coinciden, el campo cambia. Jung describía estos momentos como encuentros significativos, no casuales. No se fuerzan, se reconocen, y este reconocimiento prepara el terreno para una acción que ya no busca aprobación externa. En este punto, la mente deja de preguntar ¿y si fallo?, y empieza a cuestionarse ¿y si no lo intento? Este cambio interno es definitivo y marca el fin de la parálisis. Jung decía que cuando surge la pregunta correcta, la respuesta ya está en camino. Puede tardar en manifestarse, pero no desaparece, porque nace de una necesidad profunda de coherencia. Vivir fragmentado se vuelve intolerable.
Y cuando algo se vuelve intolerable, la psique deja de negociar, actúa. La decisión que se avecina no garantiza comodidad inmediata, pero sí autenticidad. Para el alma, eso basta. Jung no romantizaba el cambio, lo veía como un acto de valentía silenciosa. Continuar igual duele más que enfrentar lo desconocido. Esta certeza redefine prioridades, ajusta percepciones y reorganiza vínculos. Ya no se trata de imaginar escenarios, sino de elegir uno. Antes de actuar, puede aparecer un instante de pausa, no por duda, sino por recogimiento, el momento en que todo se alinea. Jung comparaba esta pausa con la respiración antes del salto. No es miedo, es presencia completa. La persona percibe el peso de sí misma, de su historia y de su deseo. Desde ahí, cualquier gesto que surja tendrá una cualidad distinta, no será reacción, sino expresión directa de su verdad interna. Este instante final representa madurez emocional. No busca demostrar amor ni cumplir expectativas externas, sino elegir sin autoengaño y actuar desde el propio centro. Jung definía la madurez emocional como la capacidad de decidir con conciencia, sin fingir ni comprometer la integridad interna. Cuando alguien actúa desde este lugar, su decisión tiene peso, presencia y autenticidad. Puede que el primer gesto sea pequeño, una palabra, un acercamiento discreto, un movimiento sencillo. Pero Jung enseñaba que incluso el símbolo más mínimo puede contener una transformación completa. Lo crucial no es la forma, sino la energía que lo sostiene. Esta energía ya no es difusa ni ambigua. Llega cargada de responsabilidad interna, de alguien que comprendió que no decidir también es una elección, y que eligió dejar de traicionarse en silencio. Aquí concluye el ciclo de la espera inconsciente, no porque todo esté resuelto, sino porque la verdad ya ha sido reconocida. Jung sostenía que la conciencia no elimina el dolor, pero le da significado. Cuando el dolor adquiere sentido, deja de dominar, se transforma en aprendizaje, en fuerza. Lo que está por venir no garantiza perfección, sino autenticidad. Y esa autenticidad transforma la manera de amar, de decidir y de permanecer. Nada vuelve a ser superficial después de este proceso. Al final, Jung tenía razón, lo que reprimimos gobierna desde las sombras hasta que lo enfrentamos. Ahora, esta persona está enfrentándolo, y tú, al mantener tu propio centro, permitiste que el proceso ocurriera sin presiones externas. Esto también demuestra madurez, porque acompañar la transformación profunda de alguien implica transformarse uno mismo. Ya no eres la persona que esperaba con ansiedad, eres alguien más íntegro, consciente de su valor y centrado. Desde este lugar, cualquier desenlace se recibe con dignidad, porque ya no sacrificas tu paz por promesas inciertas. Lo que se aproxima no busca reparar el pasado, sino abrir un camino diferente de estar en el mundo y en los vínculos. Jung hablaba de la individuación, convertirse en quien realmente se es, sin máscaras ni autoengaños. Hoy, esa fuerza no puede ser contenida, y tú tampoco debes reducirte para encajar en fragmentos emocionales. Mantén este principio como un recordatorio interno: no me conformo, me elijo. El proceso culmina en una acción auténtica, no grandiosa ni perfecta, sino humana, profunda y transformadora. La persona que atraviesa este viaje ya no actúa desde el miedo o la necesidad de agradar, sino desde la coherencia con su verdad interna. Cada gesto, palabra o silencio refleja la integridad recientemente recuperada. Este momento no busca idealizar ni generar expectativas irreales, sino presencia y responsabilidad. La autenticidad tiene un efecto tangible en todos los vínculos que toca. Jung afirmaba que cuando elegimos con conciencia, la energía que se genera es imposible de ignorar. Para ti, este proceso también ha sido un aprendizaje y una apertura. No depende de la decisión de la otra persona, sino de que has sostenido tu centro y tu integridad. Nadie puede acompañar un proceso profundo sin transformarse también. Ya no eres quien esperaba con ansiedad, eres alguien más íntegro, consciente y sereno. Desde este lugar, cualquier desenlace se recibe con dignidad y respeto propio. Lo que viene no busca reparar el pasado, sino crear una nueva manera de estar en el mundo. Este es el cierre de un ciclo profundo. La espera inconsciente termina, la verdad se reconoce y la acción nace desde la autenticidad.
Nada volverá a ser superficial. Cada silencio, cada intuición y cada sensación percibida durante este proceso fueron parte de un movimiento mayor destinado a reorganizar la psique, restaurar coherencia y preparar una acción firme, inevitable y honesta. Este es el instante donde la transformación deja de ser teórica y se vuelve real. Jung recordaba que lo reprimido gobierna desde las sombras hasta que se enfrenta. Hoy, esa sombra se reconoce e integra, y tú, al mantener tu eje, has permitido que todo ocurra sin forzar nada, mostrando madurez, paciencia y plena conciencia.